Hola, bienvenido a Noágida en Crecimiento. En esta oportunidad he creado este espacio como un podcast para hablar un poco de aquellas experiencias que configuraron lo que conozco como mi presente, aquellas cosas que me trajeron hasta este momento. Soy un joven de 25 años, así que no he vivido mucho, pero lo que he vivido me ha marcado y me ha permitido llegar hasta este momento. En este podcast hablaré exclusivamente del paso que di desde la religión en la que estaba hasta una nueva transición en la que escuché mis preguntas y traté de buscar respuestas. Espero que lo disfrutes. Estoy sentado en la sala de mi casa con una copa de vino y gozoso de poder transmitir un poco de lo que he vivido para que otros también se sientan relacionados. En medio de tantas cosas que de alguna manera podemos encontrar algo natural, algo de casa, creo que va a ser muy bueno. Así que, no siendo más, empezamos. Nuestras vivencias de alguna manera nos construyen. Y existen varios momentos que se convierten en momentos relevantes de nuestra historia cuando empezamos este peregrinaje hacia el eterno. Uno de los momentos que más recuerdo de este peregrinaje precisamente es el principio, cuando, cuando de alguna manera me di la oportunidad de escuchar a mi voz interior y decir, basta, ya no puedo continuar más. Eh, y voy a contarte un poco de eso. Es algo muy curioso porque eh, este despertar se dio primero en mi madre, una mujer muy hermosa, virtuosa, que la admiro con todo mi corazón y es muy valiente. Y algo muy especial es que todo el tiempo de mi crecimiento espiritual desde muy pequeño, mi pilar fue mi madre. Siempre instruyó en nosotros el conocimiento del Padre, el amor hacia el Padre, eh, creer constantemente en que Él intervenía en cada asunto de nuestra vida. En pocas palabras, si puedo decir eh, contundentemente cuál es la herencia que he recibido de mis padres, recibí la emuná de parte de mi madre, una mujer de fe, una mujer que estando en una religión cristiana tenía una forma de vida muy sencilla. Era levantarse cada día, agradecer a Dios y verlo en cada una de las cosas más cotidianas. En medio de todo esto que podemos llamar como el panorama cristiano, que es un panorama muy endeble, muy deteriorado, que se sufre muchos altos y muchos bajos, mi madre se mantuvo en una enseñanza correcta. Y bueno, cuando llegó el momento que ella tuvo su despertar espiritual, fue algo muy extraño. Yo me acuerdo que tenía en ese momento alrededor de 20 años, 21 años, y, y fue extraño porque ya llevamos tanto tiempo construido, eh, servíamos de alguna manera en las comunidades religiosas en las que estábamos y hacíamos muchas cosas, teníamos muchos liderazgos y todo esto, y fue muy extraño ver a mi madre eh, no aguantar más, desbordarse, es decir, no puedo seguir aguantando estas mentiras. De alguna manera era impresionante ver la tenacidad que tenía esa fortaleza para, para asistir dejar de asistir a la iglesia y quedarse en su casa. La veía aprendiendo, estudiando, viendo videos. Era algo muy impresionante porque su fuerza, había algo que la impulsaba. Y mientras tanto, pues yo me cuestionaba. Yo no vivía con mi madre, ya vivía aparte, estaba casado hacía 2 años, y me cuestionaba mucho, me dejaba una incógnita, cómo mi mamá era tan fuerte. Yo decía, hombre, sí, yo tengo muchas preguntas, tengo muchas inquietudes, pero ¿cómo lo logra ella? O sea, ¿cómo logra decir, hasta aquí llego? Entonces, siempre había, de alguna manera, un sinsabor de por qué ella pudo y a mí me cuesta tanto, porque ya habíamos hablado en constantes oportunidades, ella nos había expresado cómo se sentía, nos había dicho cosas con las que yo me sentía completamente relacionado. Luego, en otra oportunidad, quizás hablaré de esto, de qué era que eran aquellas cosas que me generaban inquietud, inconformidad y las respuestas que constantemente recibía.
hablaré de algunas cosas puntuales. Entonces, la inconformidad estaba presente, estaba latente, quizás cada semana se hablaba de eso, cuando yo lograba reunirme con mi madre, íbamos quizás a comer a la casa de ella, y era constante la inconformidad que se sentía, el vacío, o sea, era impresionante. Y parte de que habíamos recorrido varias iglesias, ya habíamos ido a diferentes lugares y seguíamos sintiendo lo mismo, seguíamos viendo que era un problema general, que nuestro problema no estaba en las personas que lideraban, estaba en el credo, en el dogma que se profesaba. Entonces, esa tenacidad de mi madre de quedarse en su casa, de empezar a estudiar, a mí me causó tanta curiosidad y decía, Dios, o sea, ¿cómo tiene tanta fuerza? Y también volvió a ser un pilar potente para fortalecerme, porque yo obviamente pensaba en mi esposa, pensaba en mi hogar, lo que teníamos, y que esta decisión podía trastornar todo lo que conocíamos. Entonces me abrí paso, decidí avanzar, he dicho, voy a escuchar lo que mi corazón dice. Y en ese momento empiezo a ahondar en esta nueva especie de religión que de alguna manera proponía la idea, porque yo pasé de la transición del cristianismo al mesianismo. Entonces proponía la idea de que la vida, como la habíamos visto, de que la idea de Dios como la teníamos era completamente distinta, estaba transgiversada. Entonces eso causaba mucho interés porque la forma, y incluso a día de hoy lo que tengo presente, el recuerdo más vivo que tiene este, este suceso es la idea de la Torá, la idea de que la ley como la conocíamos no lo era. A mí me causaba mucha curiosidad el Salmo 119. Yo decía, ¿cómo es posible que hay una alabanza tan espectacular a la ley y de repente me encuentre con una ley que mata, con una ley que destruye? Entonces, todas estas ideas que se cuestionaban, cuando entro a la idea del mesianismo que tiene tan elevado la idea de la Torá, es decir, que la Torá es espectacular, es excelsa, nos engañaron, nosotros debemos guardar esto, guardar lo otro, y todo esto, con todo este concepto quizás también que se maneja el concepto de la idolatría, se eleva la Torá. Es algo muy impactante porque tú pasas de tenerla en una idea de que está reemplazada, de que está, no sé, pasas de esa idea tan extraña a una idea contundente de que la Torah es perfecta, de que la Torah es vida, de que el Salmo 1 toma completa fuerza cuando dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de pecadores está sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia y medita de día y de noche. O sea, desde el momento uno, cuando haces esta transición, es impactante la forma en que se ve la Torah. Entonces empiezas a cautivarte de la grandeza que realmente tiene el valorar la Torah por lo que es. La palabra divina de Dios inquebrantable y que es atemporal y que no está vencida. Entonces creo que es una de las cosas que fueron más impactantes en mi vida y me llevaron o sea, empecé a estudiar. Me acuerdo que había un referente en ese momento del mesianismo y yo estaba estudiándolo porque mi madre también lo estudiaba y dije, bueno, y empecé a escucharlo, a embuirme. Yo me acuerdo cómo leíamos Isaías, las profecías, cómo leíamos Ezequiel y de alguna manera era tan impactante el poder disfrutar de la idea de la que la Torá estaba viva, de que la ley estaba viva. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché la palabra Torá fue impresionante, me encantó, conecté con ese sentimiento y nada, de verdad que esa experiencia, como muchas otras, hicieron parte de una estructura que me alentó a salir. Me alentó y dije, no voy más, de verdad. No creo más mentiras. Fue un proceso quizás complejo con mi pareja, con mi esposa. Bendigo su vida porque realmente fue una mujer que entendió, me supo dar el espacio de mi crecimiento y ella desde su perspectiva lo vivió, lo empezó a experimentar y fue algo muy bonito porque lamentablemente quizás hemos visto otros casos en los que una pareja pues no está de acuerdo y se queda en su espacio y no fue mi caso. En mi caso ella me dio mi espacio, quizás no lo entendía, quizás estaba todo un poco difícil, pero cuando
cuando lo entendió, decidió dar el paso conmigo de dejar de asistir. Entonces fue algo muy interesante porque es esa transición entre seguir fingiendo que todo está bien y poner un alto. Entonces, hay muchas personas que son personas vitaminas, que te permiten hacer esta transición, que te ayudan realmente a avanzar, a salir, a empezar, porque es un principio, realmente es la punta del iceberg de las preguntas que se hacen en tu mente. Y hay muchas personas vitaminas. En este caso, mi madre, Baruch Hashem, fue esa persona vitamina que me alentó con su ejemplo. Yo me acuerdo que mi madre decía, no te voy a decir nada, o sea, yo hago esto y lo hago para mí, no para convencer a más nadie. O sea, era súper privada con lo que hacía, con la forma que estudiaba, todo. Simplemente me decía, yo me cansé de esto, me cansé de esta burla, de este juego, de este chiste, de esta hipocresía, de algo que realmente sabemos que está mal, de las formas en que enseñan. Entonces, eran muchos argumentos y era sólido lo que decía. Entonces, su ejemplo fue tan contundente en mi vida que me permitió avanzar hacia el futuro. Y nada, esto es un poco de las vivencias que de alguna manera tuve y espero seguir contando un poco, espero que te haya gustado este podcast y que puedas también sentirte relacionado. Quizás tu historia sea diferente. En los comentarios podrás quizás compartir un poco de lo que viviste en esa transición, en esa salida, ese episodio de salida del lugar en el que estabas para abrirte paso al eterno. El camino continuó y salimos del mesianismo también y avanzamos a ir fuera de la idolatría, pero fue un proceso de transición, fue un proceso muy, muy largo y fue un proceso también de dolor, porque vienes con ideas y expectativas que luego se van desbordando. Y sin embargo, pude disfrutar que Hashem estuvo conmigo en todo ese tiempo. Ha sido todo por hoy. Recuerda compartir este fragmento para que llegue a muchas más personas y también puedan disfrutar de esta historia. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como @noagida en crecimiento.